Una breve presentación sobre las posibles interpretaciones que se dan de la roca en el libro de Daniel, capítulo 2. Conviene, antes de realizar la presentación y de las posibles interpretaciones, leer la visión. Daniel, capítulo 2, versículo 31 hasta el 34, dice lo siguiente: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy semejante, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. El libro de Daniel es un libro eminentemente profético. Los símbolos que se presentan allí son característicos tanto de la historia como eventos del tiempo del fin. Es digno de entender que las profecías que se dan en el libro de Daniel y sus interpretaciones son dependientes de las presuposiciones bíblicas que se tengan en relación con el tema. Además de esto, de las líneas hermenéuticas que se usen para su interpretación. A continuación, presentaré el esquema de la presentación de la interpretación en esta hora. En primer lugar, vamos a hacer un rastreo histórico de las posiciones de la interpretación de qué es la roca en el capítulo 2 de Daniel, versículo 34. Después de eso veremos la interpretación histórico-gramatical de la Iglesia Adventista y por último daremos algunas conclusiones en relación con el tema. En primer lugar, podemos entender que los judíos del primer siglo y algunos siglos antes de Cristo tenían alguna vislumbre en relación con los reinos de Daniel 2. Es decir, los judíos concebían que el reino representado por el oro era Babilonia, en segunda instancia el reino representado por la plata era el reino de Media y Persia, en tercer lugar era el reino de Grecia representado por el bronce. En la mentalidad judía también habían algunas concepciones de que el reino que era representado por el hierro era Roma imperial. Los cristianos del primer siglo heredaron la interpretación de los judíos. Ellos también concebían que la interpretación historicista de los judíos era conveniente para su época. Klaus Koch, en su libro Is Daniel Also Among the Prophets, corrobora esto que acabamos de decir en relación con el pensamiento cristiano del primer siglo. Entonces, para hacer un resumen o un recuento en relación con lo que hemos venido diciendo, podemos decir que los judíos tenían una noción de los 4 reinos, incluyendo algunas vislumbres de que el reino de hierro era Roma imperial. Había una posición generalizada en cuanto a esta interpretación. Los cristianos heredaron esta interpretación de los judíos y además de eso, después del primer siglo, los cristianos hicieron una apología en relación con esta interpretación. Cuando vamos a siglos posteriores, llegamos hasta la Reforma, encontramos que algunos exponentes y apologistas de la Iglesia Católica tuvieron una posición también un poco alusiva a lo que pensaban los judíos y otra un poco alejada de esta interpretación tradicional. Ireneo de León concordaba con que la roca era Cristo. Policronio heredó la interpretación de Agustín de Hipona, haciendo alusión de que la roca en Daniel 2 era la iglesia. Después del siglo XVIII encontramos algunas posiciones diferentes. Entre ellas una analogía que se hace de Daniel capítulo 2, Mateo 16 y también primera de Pedro 2, que hace el recuento cuando Cristo Jesús llamó a Pedro la roca sobre la cual él iba a edificar su pueblo. Algunas interpretaciones un poco sesgadas en relación con este tema dan a entender que Pedro y sus descendientes vendrían a ser la roca por la cual se iba a establecer un nuevo reino. Ronald Walls, después del siglo XVIII, advierte en relación con las posiciones un poco sesgadas en relación con este aspecto y las analogías que se hacen con el libro de Mateo, y se inclina más bien por una posición tradicional, es decir, volviendo a interpretar como se creía que Cristo Jesús era la roca que venía a golpear la imagen. Además de esto, encontramos la posición adventista. La posición adventista tradicional alega que los 4 reinos que presenta Daniel 2
empiezan desde Babilonia y terminan por lo menos hasta el reino de hierro con Roma imperial. Identifican de esta forma el oro con Babilonia desde el año 605 hasta el 529 a.C., el reino de Media y Persia con la plata desde el año 539 hasta el 331, el bronce con Grecia desde el año 331 hasta el 168 y por último a Roma imperial con el hierro desde el año 168 hasta el 476. Los adventistas del séptimo día, además de las interpretaciones documentadas por parte de la Biblia de algunos eruditos, también consideran las posiciones que se presentan mediante el espíritu de profecía. Ellen G. White, en el libro Profetas y Reyes, capítulo 40, señala también que el reino que representa la roca, o sea, el reino pétreo, es Cristo Jesús. Daremos algunas conclusiones en relación con esto. En primer lugar, la interpretación de los 4 reinos señalados por la imagen de Daniel 2 por parte de los judíos fue la fuente de interpretación durante toda la historia hasta nuestros días. En segundo lugar, hablamos que durante el transcurrir de la historia ha existido varias posiciones divergentes en relación con el significado de Daniel, algunas posiciones sesgadas, extremistas, que nos hablan de que la roca representa líderes políticos. En tercer lugar, hablamos que la posición generalizada del protestantismo desde el siglo XVIII en adelante nos muestra que Cristo Jesús es la roca y que el evento en el cual se desmenuza la estatua o la imagen representa la segunda venida de Cristo Jesús. Además de eso, los adventistas del séptimo día creen una interpretación histórico-gramatical de que Cristo Jesús es la roca. Además de las pruebas documentadas, están las reveladas mediante el espíritu de profecía. Este ha sido una corta exposición en relación con la interpretación de la roca del libro de Daniel. Muchas gracias por su atención.